Bueno, Raúl, bienvenido. Se cambian las tuercas y un año después soy yo el que te traigo aquí a nuestro podcast y no al revés. ¿Qué tal, Alex? Pues nada, muchísimas gracias por la invitación, un placer. Nada, oye, Raúl, un placer tenerte aquí. Yo no sé ni por dónde empezar. Y empezar hablando de podcast, de vuestros proyectos, pero yo creo que, como lo habéis lanzado hace poco, me gustaría empezar esta conversación que vamos a tener hoy hablando un poco de que nos cuentes sobre uno de vuestros últimos proyectos, Capitén, producto deportivo lanzado en la mano con Andrés Iniesta. Si nos puedes contar un poquito cómo ha consistido ese lanzamiento, exactamente qué es Capitén para quien todavía no lo conozca. Sí, con mucho gusto. Mira, Capitén es una marca de botas de fútbol y de ropa técnica de fútbol apadrinada por Andrés Iniesta, que hemos lanzado desde NSN. Es una Venture Capital con inversores japoneses y que, bueno, gestionamos desde aquí, desde Barcelona, con un equipo que trabaja desde aquí, desde nuestras oficinas aquí en el centro de Barcelona, y también pues con una célula, otro equipo que está en Japón, y es una marca que se presentó el 8 de septiembre en el Estadio Olímpico de Tokio con Andrés Iniesta, y nada, pues es un proyecto que le rondaba por la cabeza a Andrés desde hacía mucho tiempo, dejar un poco, él todavía sigue siendo un futbolista en activo, pero ir dejando su legado en forma de contribución de alguna manera al mundo del fútbol, en este caso pues a través de poner todo su conocimiento, su experiencia en el diseño y en la fabricación de unas botas de fútbol que recojan un poco su esencia futbolística, sus valores, etcétera, y en una marca de ropa técnica que, bueno, que como decía se llama Capitén. Capitén tiene un poco el emblema de un brazalete de capitán, y nada, se ha puesto a la venta ya en Japón, se va a inaugurar una tienda en Kobe también, y se espera que a final de año, coincidiendo con el Mundial, seguramente pues pueda ya venderse online en Europa, en España y en Europa, todos los productos. Claro, eso es lo que te iba a preguntar. O sea, de momento está disponible en Japón o en Asia, solo en Japón. En Japón, de momento en Japón, sí. Japón. Y ahora el paso es, pues eso, cuando acabe el año ya abrir la marca a otros lugares. Exacto. Y más a nivel internacional, ¿no? Sí, ese es el plan. Sí. Y está centrado en fútbol. Sí, es ropa, o sea, son botas de fútbol principalmente, y ropa técnica de fútbol, es decir, para ir a entrenar, para bueno, todo lo relacionado con la actividad del fútbol, ropa específica para jugar a fútbol. Oye, ¿y cómo se crea una marca de producto deportivo especializada en fútbol de cero? Porque yo ahora pienso pues en todos los libros por ahí incluso el libro del fundador de Nike, ¿no? Que cuenta un poco la historia por allá por los 60 de cuando crean Nike, cómo empieza todo. Y ahora de repente creáis una marca nueva en el siglo XXI que va a competir contra los grandes, que obviamente está especializado ahora mismo solo en fútbol, pero ¿cómo es ese proceso de creación de una marca en un sector tan complejo como el de, en este caso, calzado deportivo especializado en fútbol, donde hay tantos grandes players? A ver, déjame remarcar que, claro, hay un equipo especializado que se ha dedicado a ello. Yo, pues, sí, formamos parte de la misma empresa, pero en la empresa somos más de 70 entre todas las oficinas y entre todo el personal, y claro, tampoco he estado directamente involucrado, ¿no? Pero bueno, al final el secreto es el secreto, la clave es, como en todos los negocios, pues muchas horas de trabajo, empeño, ¿no? Perseverancia, dedicación, y en este caso también buscar unos inversores que digamos estuvieran de acuerdo con el proyecto, que quizás siempre es una de las partes más complicadas. Y nada, seducción en la explicación, en el proyecto, y a partir de ahí ponerse a trabajar con diseñadores, con el propio Andrés, bueno, y montar un equipo de lo que es una marca de retail, ¿no? Que decías, ¿va a competir con los grandes? Hombre, por lo menos a corto plazo no creo que podamos... Claro.
Sí, no creo que podamos aspirar a eso, ¿no? Pero sí que puede haber un nicho que busque algo diferente, no sé, que se pueda identificar con Andrés, que busque a través del fútbol un acercamiento con otros valores. Y ahí está el nicho de Andrés, ¿no? En Japón, evidentemente, puede haber un gran nicho, ahora que él allí está dejando huella. Y ese es un poco el secreto. También es verdad que aquí en SN ya tenemos experiencia, ya tenemos experiencia en el mundo del retail con Mikakus, que es una marca de zapatillas de moda, digamos, de sneakers. Y bueno, no tiene nada que ver un negocio con el otro, pero bueno, sí que había un equipo que algunas cosas se comparten con el de Capiten, que ya tenía un cierto recorrido en la venta online, en el retail, en la venta de moda, ¿no? De zapatillas. Entonces, bueno, en ese sentido quizás ha sido un poco más sencillo. No se ha empezado de cero, se ha empezado de uno y entonces ha sido un poco más sencillo seguramente. Pues oye, para todo el mundo, que a nosotros también nos escuchan de muchos lugares del mundo, pues ya conocen más Capiten un poquito más de cerca y les invitamos también a que estén pendientes de vuestras novedades y de que sobre todo abráis mercado fuera de Japón ahora a final de año. También quería seguir, Raúl, porque vosotros en Never Say Never, el antiguo Sports and Life Group, tocáis muchos palos, ¿no? Hacéis desde contenidos, eventos, hemos visto que también este año habéis lanzado el Oh My Goal con la Liga. Contaros un poquito a qué os dedicáis, qué hacéis, cómo es esa producción de contenidos. Luego, por supuestísimo, hablaremos de vuestro podcast, del podcast del que fuiste fundador, corrígeme si me equivoco, y que ahora pertenece a tu Playbook, pero un poco por ir gradualmente, ¿cómo ha empezado, cómo ha sido, mejor dicho, este 2022 en cuanto a proyectos? Es decir, ¿el Oh My Goal es el evento o proyecto más destacado que habéis tenido este año con la Liga? Bueno, a ver, te explico. No es una pregunta sencilla porque somos una empresa un poco compleja, pero bueno, es sinónimo de que somos una empresa viva, dinámica, que va pivotando, que va cambiando, que va mutando, que va creciendo. Y el 2022 empezó con un cambio de nombre, porque a finales de 2021 nos llamábamos Sports and Life, como decías, y cambiamos a Never Say Never, a NSN, pues yo creo que en diciembre de 2021. Entonces, este cambio de nombre, este rebranding, correspondía a la evolución de la empresa, ¿no? Nosotros empezamos en 2018 muy vinculados al mundo del deporte y del fútbol, representación de futbolistas, empezando por Andrés Iniesta, intermediación, activación de patrocinios, marketing deportivo, muy vinculados al mundo del fútbol, y poco a poco vimos que nuestra actividad también se dirigía al mundo del entretenimiento, y entonces el nombre de Sports and Life ya no nos sentíamos cómodos, ¿no? Con estando tan vinculados a través del nombre. Exacto, ¿no? Entonces se propuso hacer un rebranding, fue un proceso largo, complicado, pero bueno, al final somos NSN y nos dedicamos al mundo del deporte y del entretenimiento, porque al final el deporte forma parte del entretenimiento, ¿no? Y cada vez hay más sinergias entre diferentes, más mezclas entre diferentes ámbitos del entretenimiento, y uno de estos ámbitos es la música. Y ahí es donde nace el proyecto de Oh My Goal, que surge de NSN, que se lo explicamos a la Liga lo compra, hacemos un contrato de 3 años para que organicemos el concierto de las aficiones de la Liga a final de cada temporada. Empezamos este año 2022 en el Estadio Cornellà al Prat con Raúl Alejandro, con Bizarrap, con Steve Aoki, etc. Y en nivel también. Sí, metimos 23.000 personas, y en 2023 pues va a continuar el OMG, el Oh My Goal, y en otra ciudad, con otro cartel, y bueno, ¿se sabe fecha, horas? No, días? Será junio. Será el mes de junio, se sabe la ciudad, pero se desvelará dentro de poco. Y bueno, pero os podéis imaginar, si se ha hecho en Barcelona, pues ya os podéis imaginar dónde se va a hacer, ¿no? Pues tenemos una mini exclusiva. Estadio grande y bueno, pues a continuar con este proyecto, que sí, es uno de los proyectos estrella de NSN, ¿no? Que apuesta por la música como, llámale complemento, como actividad extra vinculada al mundo del deporte, ¿no?
Y esa es una de las verticales. Hemos creado una división pues, que se dedica a organizar este tipo de eventos, y de hecho ahora hace poco en la pista del Baskonia, que hicieron el opening game de la Liga CB, les montamos también el show con Juan Magán y Ana Mena. Entonces, bueno, pues poco a poco vamos haciendo eventos de este tipo vinculados a la música y el deporte, ¿no? Claro, de ahí viene ese rebranding donde estáis trabajando ya, bueno, lo que hablabas, que explicabas muy bien, que al fin y al cabo el deporte es entretenimiento, pero donde os habéis metido de lleno y donde ahora os sentiréis más cómodos a lo mejor con ese nombre y claro, que os abre también a vosotros también más puertas, ¿no? Porque al fin y al cabo la palabra sports, yo imagino que te limita de alguna forma. Te encasilla, ¿no? Un poco, sí, te encasilla. Uh-huh. Sí, entonces también en esa línea pues también hemos apostado por una división de gaming, generación Z, de proyectos vinculados a los eSports. Entonces también tenemos ahí una división que se dedica a trabajar ese tipo de proyectos. No sé, por ejemplo, hemos lanzado una colección de NFTs de Andrés Iniesta con artistas que se llama Unique Legacy. Bueno, trabajamos llevando cuentas de eSports del Español y de la Real Sociedad. Bueno, hay varias líneas de trabajo ahí. Y luego también la otra gran apuesta es la que yo estoy directamente vinculado, que es la productora, ¿no? La división de contenidos, que ya poco a poco le vamos llamando productora, porque bueno, vamos incorporando alguna pieza para desarrollar proyectos audiovisuales en diferentes formatos, documentales, series, lo que haga falta, y al mismo tiempo ofrecemos servicio audiovisual pues a todas las divisiones del grupo, ya sea Capiten, Mikakus, Oh My Goal, Unique Legacy, la corporativa, digamos. Es decir, somos una célula que nos dedicamos a crear productos audiovisuales para redes sociales y para los canales que haga falta de nuestras propias empresas, y a vender proyectos fuera. Y también luego tenemos la pata de los podcasts, que también está dentro de nuestra división, digamos. Bueno, para quien yo creo que cualquier persona apasionada del mundo del deporte y de la industria deportiva conoce vuestro podcast Inside Sports, Sports Inside. Ahora hablaremos de ese pequeño cambio, esa evolución, que por supuesto recomendamos desde aquí que todo el mundo lo escuche, porque al fin y al cabo ahora nos lo explicará Raúl, pero hablan de actualidad semanal en la industria deportiva en diferentes áreas de diferentes disciplinas deportivas. Es una pasada. Lleváis, has dicho, hemos hablado fuera de cámaras, que lleváis 3 años más o menos, ¿no? ¿Cómo surge todo esto de crearlo? Porque ahora parece muy normal. De hecho, nosotros, por Impulsing, para nosotros, aunque el podcast es muy diferente, pero sois una inspiración. ¿Cómo surge esto de...? Porque ahora la industria del deporte está mucho más madura, pero hace 3 años fuisteis pioneros, ¿no? Creasteis como un nuevo concepto y que ha funcionado muy bien, y eso me imagino que al principio se te ocurrió a ti, se le ocurrió al equipo. Sí, mira, te explico fácil, porque yo venía del mundo de la radio. Cuando me incorporo a NSN, a Sports and Life, en 2018, yo llevaba 18 años trabajando en la radio, en RACU, en Barcelona, y bueno, me pasó este tren, llevar la comunicación de Andrés Iniesta, de una empresa nueva, Japón, tal cual, y lo cogí, ¿no? Y un año después, como tenía un mono de radio, le propuse al founder, a Joel Borràs, el manager de Andrés, ¿por qué no hacíamos un podcast? Que bueno, que veía que la industria del podcast estaba creciendo, que por qué no hacíamos un podcast dedicado a explicar cómo funcionaba por dentro la industria del deporte, ahora que yo estaba en el otro lado, pues un poco el viaje este que yo había hecho de ser periodista deportivo a estar en el otro lado, ¿no? En vez de pedir entrevistas, pues a conceder o a gestionar entrevistas, en este caso de Andrés Iniesta o de Sergi Samper o de otros futbolistas que tenemos, ¿no? Y nada, lo empezamos en 2019. Al principio era un poco diferente porque era como un poco más personal, explicando mi experiencia. Sí que hacíamos entrevistas, Menchen ya colaboraba, Marc Menchen de Tu Playbook. Bueno, entonces, bueno, ha tenido diferentes formatos, ha ido evolucionando el podcast en estos 3 años. Lo empecé a hacer mensual, luego fue 3 veces por semana, entró un patrocinador, hacía 2 de actualidad y 1 de entrevista. Luego ha pasado a ser semanal, que es como es ahora. Y bueno, y el último gran cambio ha sido que ya después de bastante tiempo hablando con Marc Menchen, pues llegamos al acuerdo de que el podcast, porque era la evolución natural, al principio sí que tenía sentido que yo explicara
en nombre de NSN o de Sports and Life, pues que hiciéramos un podcast nosotros mismos, pero ahora no tiene sentido. Somos más una productora de podcast, ¿no? Hacemos podcast para CaixaBank, para la revista Volata, y ahora hacemos también el podcast de Tu Playbook. O sea, Tu Playbook nos ha comprado o adquirido el podcast, o se lo hemos cedido, se lo hemos alquilado, y ahora es el podcast de Tu Playbook, Sports Insight, tu Playbook Podcast, y nosotros lo producimos. Al final es lo mismo. Estamos está Menchen, Marcos López y yo, y alguien más de mi equipo y del equipo de Tu Playbook. Y una vez a la semana lanzamos los capítulos los viernes, pues explicamos cómo ha ido la semana en la industria del deporte. Y ahora no estamos haciendo entrevistas, pero bueno, seguramente también haremos a lo largo del año. Veréis. Sí, entonces es un contenido que yo antes no podía monetizar, que era como gasto solo, en horas y tal, tampoco mucho. Y ahora pues lo monetizo, tampoco es que me pueda salvar la cuenta de resultados con lo que me pagan, pero lo que me paga Menchen. Pero bueno, poco a poco a ver si lo vamos haciendo crecer, a ver si encontramos patrocinados juntos y bueno, pues ahí vamos. Nos lo pasamos bien. Es como, sí, se nota. Eso se nota porque la verdad es que transmitís muy buen rollo. Al fin y al cabo es como una sesión también que es todos los viernes. Yo, por ejemplo, tengo unas ganas enormes de que llegue el viernes y por ejemplo, conmigo habéis conseguido que yo todos los viernes lo primero que hago cuando vaya a trabajar es ver si ha salido el podcast o no para escucharlo mientras voy en el coche. Bueno, tú también eres el target perfecto porque estás, digamos, trabajando en un proyecto vinculado a la industria del deporte, entonces, digamos que te gusta y que es útil para ti, ¿no? Y al final se trata de eso, los podcasts, de ser útil para un nicho de gente, para una comunidad que esté interesado en algo muy particular, porque yo entiendo que la industria del deporte creo que cada vez es más masivo y más mainstream y le puede interesar a más gente. Fíjate lo de las palancas del Barça, los acuerdos que ha llegado el Real Madrid con algunas empresas para explotar comercialmente el Santiago Bernabéu. Bueno, creo que cada vez en la prensa generalista hay más información sobre la industria del deporte, también porque cada vez la información deportiva, lo que es puramente deporte, está más cerrado y cuesta más acceder a lo que es esa información. Entonces, bueno, pues se va derivando hacia ahí y creo que esto irá a más. De hecho, en la prensa anglosajona, en Estados Unidos y en UK, se habla muchísimo de la industria del deporte y aquí yo creo que cada vez más. Y, por ejemplo, personajes como Mark Menchen, porque, a ver, a mí me gusta y cada vez voy entendiendo más, pero aquí el experto es Mark Menchen y el que fue pionero de verdad fue Mark Menchen, que hace como 6 o 7 años ya se inventó Palco 23, luego él se fue de Palco 23 y montó Tu Playbook, pero él ha sido emprendedor y él sí que apostó por la información sobre la industria del deporte. Yo colaboraba con él cuando yo estaba en la radio, o sea, él colaboraba con nosotros y a partir de ahí pues nace nuestra relación que ahora pues tenemos este proyecto juntos y que hemos hecho un podcast para CaixaBank también sobre la industria del deporte, juntos, que se llama, y que también os recomiendo. Es más didáctico, más pedagógico, más blanco, que se llama Descubriendo la industria del deporte y bueno, pues es un proyecto que ha salido, es como un spin-off de Insight. Total, que por supuesto lo recomendamos. Es más pedagógico, eso sí que es pedagógico 100%, es menos, no es actualidad. No es de actualidad, Lo puedes consumir. Pero sí que hay entrevistas a expertos y es bueno coger un concepto, no sé, Match Day. ¿Qué significa el Match Day, no? ¿Qué supone para un club? El financiero también me parece. El financiero, los nuevos estadios, porque todo el mundo está construyendo estadios ahora, bueno, etcétera. Hay 12 capítulos y bueno, estamos hablando con CaixaBank porque igual hacemos alguno más. Yo me los he escuchado ya 2 veces, cada episodio. Muy bien. Así que perfecto. La verdad es que están muy muy bien y los recomendamos desde aquí. Bueno, pues gracias, Raúl, nada, gracias a vosotros porque el valor que dais, pues como bien explicabas, al fin y al cabo, el periodismo deportivo existía, pero el periodismo económico aplicado al deporte no existía y ahora pues algo que parece muy normal pues es gracias a personas como tú, Raúl, como Marc, que habéis trabajado eso desde hace muchos años y ahora habéis permitido pues que puedan surgir plataformas también como la nuestra, como Impulsing, que pretenden también ser una herramienta de uso diario para cualquier persona que quiera o empezar a trabajar en el sector o que ya trabaje y quiera cambiar. Y al fin y al cabo esto no sería posible si no hubiese habido personas, ya te digo, reitero, como vosotros, pioneras en ese sentido. Y por ir acabando, Raúl, te quería preguntar un par de cosas más, ahora que nos ha dado una masterclass de vuestro podcast de Insight y el de Descubriendo la industria del deporte, que al fin y al cabo son un must para cualquier persona que trabaja en el sector o quiere empezar a trabajar.
Te quería preguntar, a una persona que quiera trabajar en comunicación, periodismo deportivo, periodismo económico aplicado al deporte, ¿qué le recomendarías a alguien que esté empezando a día de hoy? Le recomendaría muchas cosas, pero sí, algo que te haya a ti marcado o sea un punto importante que tienen que tener. A ver, yo creo que algo imprescindible para mí es la curiosidad. Es decir, sentir curiosidad por las cosas que pasan en el sector que sea y tener esa curiosidad para hacerse preguntas y luego querer explicarlo y comunicarlo y compartirlo con la gente, ¿no? Eso es un poco la base del periodismo al final, ¿no? De cualquier ámbito. Entonces, yo siempre sentí curiosidad por el mundo del deporte, pasión, era algo que me gustaba muchísimo y me gustaba, seguía mucho la actualidad, seguía mucho al periodismo, digamos, y eso fue lo que derivó en que yo luego me dedicara a estudiar a periodismo en la facultad, que también es algo que recomendaría, aunque no sea una carrera que te va a aportar muchos conocimientos, pero te da una base y unos mínimos que yo creo que están bien. Y bueno, la verdad es que claro, ha cambiado mucho lo que es la comunicación desde que yo estudié en los años 90, imagínate, no había internet, o sea, empezaba internet cuando yo estaba en la facultad y imagínate ese cambiado, ¿no? Entonces, bueno, pues formación constante a nivel de comunicación y de herramientas de la comunicación y curiosidad. Es que no se trata de nada más, se trata de explicar, compartir lo que a ti te interese y esa es para mí es la clave. Y un consejo, que esto está un poco relacionado, pero esto ya sería para ti, un consejo que le darías al Raúl de hace 10 años que estaba en la radio y que ahora mismo trabaja pues, en una empresón como es NSN con miles de proyectos en la industria del deporte, cada cual mejor. ¿Qué le dirías a ese Raúl? ¿Se imaginaba ese Raúl estar ahora 10 años después fuera de la radio? ¿No se lo había pensado? Seguramente no, porque yo en la radio viví una etapa espectacular porque, bueno, trabajé en RACU, que es una radio que nació en el año 2000, yo estuve desde el primer día y en 2009 ya conseguimos ser la radio más escuchada en Cataluña, ¿no? Coincidiendo también pues, con toda la época dorada del Barça, que a mí me tocó explicar pues, en primera persona. Yo hice un programa diario durante 13 años, el líder de audiencia por las tardes de deportes, el Primer Talk. Y claro, pues hace 10 años yo estaba ahí en una nube de éxito y no pensaba para nada en que no estaría toda la vida en la radio. Bueno, siempre piensas que no vas a estar toda la vida en el mismo sitio, ¿no? Pero no sabía dónde podía estar 10 años después, ¿no? Y en aquel momento no le hubiera dado ningún consejo, le hubiera dicho seguramente que disfrutara el momento como hacía. Y que nada, es que creo que es el mismo consejo que me daría ahora, ¿no? Que hay que vivir el momento, concentrarse en el momento y lo que tenga que venir vendrá y se afrontará con la mejor actitud, sea bueno, sea malo. Es un poco mi filosofía en el trabajo y en la vida, porque es que tampoco creo que nos podamos plantear esto de otra manera. Esto hoy estás, mañana no, es que hoy no estás, mañana no estás, o hoy estás bien, mañana ya no estás bien y qué, no, esto va de día a día y hombre, sí, hay que tener cierta planificación y tampoco hay que ser un carpe diem salvaje, ¿no? Pero ya me entiendes, pero sí, ¿no? disfrutar más. Claro, disfrutar del camino. Fenomenal. Pues Raúl, muchísimas gracias por tu tiempo, mil gracias por devolvernos la entrevista y sobre todo por compartir tanto conocimiento y tanta experiencia real, que es lo que nos encanta aquí en las Expuestas de Impulsive. Muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros por la invitación y nada, mucha suerte con el proyecto. Gracias, Raúl.